de hoy, porque ya lo tenemos a Nicolás Fernández, el secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública, en línea para dialogar sobre la oferta salarial, ¿no?, que para el sector es insuficiente. ¿Cómo está, Nicolás? Buenos días. Carla Alfonso lo saluda. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Minuto a Minuto. Nosotros hablamos justamente con vos previo a lo que era la notificación y las reuniones justamente paritarias, los llamados a mesas de diálogo, preguntarte justamente cómo es el panorama ahora, ¿no? Posterior, si ya pudieron hablar con las personas que forman parte del gremio, cuál es el sondeo que se puede hacer a la propuesta. Hola. Bueno, nosotros, ¿me escuchan así? Sí, te escuchamos. Bien, se había cortado, por eso preguntaba. Bueno, nosotros venimos desde hace varios meses y varios años preocupados por la profunda crisis de recursos humanos profesional que tiene la provincia y en el entendimiento de que las principales causas de esa crisis tienen que ver con los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. Bueno, venimos particularmente desde hace un par de meses con medidas de fuerza, intentando que el Ejecutivo Provincial pueda tener un abordaje correcto, una mirada responsable, una mirada integral sobre la problemática y pudiera con los recursos de la provincia o parte de esos recursos comenzar a desandar un proceso para revertir la tendencia de, bueno, la migración, el éxodo constante de profesionales de la administración pública, ya sea a otras provincias, al sector privado, o dentro de la administración pública a áreas donde se remunera mejor o donde se reconoce mejor el trabajo de los profesionales, como por ejemplo en la justicia, donde los salarios de los profesionales superan 2 o 3 veces el de la administración central o el de cualquier municipio. Venimos bregando por eso. En las últimas semanas tuvimos convocatorias por parte del Ejecutivo Provincial, que a nuestro humilde entender llegaron tarde. Deberían haber sido convocatorias que se llamaron o que se concretaran previo al cierre del mes y al cierre de la liquidación. Bueno, lamentablemente no fuimos escuchados y se convocó el miércoles de la semana pasada, prácticamente todos los sindicatos en un solo día. Bueno, más que nada a informar, porque eran ya una liquidación. De hecho, nosotros cuando nos sentamos en la mesa paritaria ya estaba publicada la circular, es decir, ya había una orden de liquidación. Todo lo que pudiera plantearse en esa reunión devenía en abstracto, porque ya estaba realizada la liquidación. Por lo tanto, bueno, se repite una metodología que nosotros entendemos debe cambiar, debe transformarse, debe abandonarse esa metodología por parte del Ejecutivo, porque genera mucho malestar y genera mucho enojo de la gente, ¿no? Hay que recuperar la mesa paritaria como tal y poder sentarnos en una mesa a discutir y a tratar de construir consensos. En esa mesa paritaria, bueno, fuimos informados de la disposición del Ejecutivo de liquidar 2% en el salario de los trabajadores y algunas cuestiones específicas que, bueno, entendemos no terminan de abordar correctamente la situación de crisis y están muy lejos de las expectativas que tienen los trabajadores y de las posibilidades reales económicas que tiene la provincia, ¿no? Por lo cual, bueno, solicitamos en ese momento pasar un cuarto intermedio. No se encontraba presente el ministro de Hacienda, ya había expresado su imposibilidad de estar en la paritaria, porque es el mismo día que acompañó al gobernador a la reunión que convocó el presidente Milei en la ciudad de Buenos Aires, por lo cual, bueno, estamos a la expectativa de poder retomar ese cuarto intermedio y que pueda haber un ofrecimiento superador por parte del Ejecutivo. Fernández, ¿qué tal? Hugo Krasnauroda lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Me gustaría preguntarle, me imagino que cuando ustedes se sentaron en la paritaria y vieron que ya estaba la circular diciendo de cuánto era el aumento y todo, deben haber preguntado por qué se liquidó antes de hablar con ustedes. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron? Bueno, la premura de poder materializar la liquidación. Entendemos nosotros, bueno, ha sido un mes electoral y entendemos que
las autoridades han estado predispuestas a otro tipo de ocupaciones, creo que eso es evidente, pero bueno, fue una muy mala decisión por parte de quien la haya tomado, de dejar sin paritaria 2 meses a los trabajadores, porque entendemos que en la situación económica en la que se estaba viviendo y lo que pasó posterior a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde hubo un lunes, entre comillas, un lunes negro, donde, bueno, se disparó el dólar, hubo movimiento de precios muy pronunciados, que luego es muy difícil encontrarlo en los datos que refleja el INDEC, ¿no? Todo el mundo se da cuenta que los datos que refleja el INDEC no responden a la realidad. Y bueno, creo que fue una mala decisión del Ejecutivo dilatar tanto la convocatoria paritaria. Tendría que haber habido inmediatamente sucedido ese movimiento en la situación económica en general, producto de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Inmediatamente se tendría que haber convocado a paritarias. Se hizo así en todas las provincias de la Argentina, no te digo en todas, pero en la mayoría de las provincias de la Argentina, materializado o concretado el movimiento económico del 8 de septiembre, inmediatamente se convocó a paritaria y se trató de acompañar los salarios con ese movimiento económico. Bueno, aquí no sucedió y volvimos a quedar por debajo de la inflación, y esto, bueno, significa pérdida del poder adquisitivo y en nuestro caso una agudización, una profundización de la crisis. Nosotros entendemos que hay recursos suficientes en el Ejecutivo para atender a la demanda de los trabajadores. No entendemos por qué el gobernador de la provincia no responde los pedidos de audiencia que hemos presentado, que ya son más de 8 en lo que va de su gestión. Y bueno, sin diálogo, sin el intento de construir consenso o la búsqueda de consensos, es muy difícil revertir la situación de crisis que tenemos en el sector. Y bueno, lamentablemente, si esto no se aborda correctamente, vamos a una situación de emergencia, claramente, porque el recurso humano profesional que está prestando servicio es un recurso escaso, que está mal pago y que está sufriendo una demanda y una sobrecarga laboral muy fuerte. Y esto, bueno, nos preocupa sobremanera. Nosotros siempre lo planteamos, no es solo una preocupación reivindicativa económica la que nos mueve, sino es la preocupación seria que tenemos de que no se está pudiendo cumplir con la demanda y que cada vez le resulta mucho más difícil a la población acceder al sistema público de salud y a los derechos que debe garantizar el Estado provincial a través del trabajo de sus profesionales. Nosotros vemos, por supuesto, con auspicio que se inauguren ambulancias, que se inauguren guardias, que se inauguren quirófanos, pero bueno, siempre lo planteamos, ¿no? Las paredes no curan, las ambulancias no sanan, los que realizan el acto sanitario es el equipo de salud y entre ellos, cumpliendo un rol determinado, los profesionales de la administración pública, como en cualquier otro ministerio, como cualquier otro municipio, ¿no? Las políticas públicas se aplican a través del trabajo técnico de un profesional que, bueno, que sea capacitado para hacerlo. Bien, Nicolás, arrancaba justamente haciendo un repaso, vienen de meses de jornadas de protesta, de ruidazo, de retención de tareas, de recorridas incluso por los distintos nosocomios de la provincia, pero también APUAS estuvo presente en el Consejo Ejecutivo Nacional de la Federación, justamente que nuclea al Sindicato de Profesionales de la Salud, y para aquellas personas que no lo conocen o que capaz que sí conocen justamente la sigla, ¿no? FESINTRAS, estuvieron reuniéndose con distintas provincias y de esta manera preguntarte si se llegó a un consenso o diagramar la agenda de lucha de ahora en más, en adelante a nivel nacional, también pensándolo de esta manera. Sí, efectivamente estuvimos el último fin de semana participando de lo que fue la Mesa Nacional. La PUAP integra la conducción nacional de la Federación y estuvimos participando junto a trabajadores y trabajadoras del equipo de salud de todo el país, la provincia de Buenos Aires, Salta, La Rioja, Chaco, bueno, de diferentes provincias que integramos la federación. APUAP, repito, es fundante de esa federación junto con SICOP de la provincia de Buenos Aires y ARSA de la provincia de Salta. Y bueno, nos hemos reunido a discutir la situación, a poder hacer una lectura, un panorama del mapa político sindical que nos ha dejado la última contienda electoral,
como venimos a nivel nacional en materia de paritarias, y así pudimos darnos cuenta que bueno, la provincia viene con un atraso histórico muy importante en relación al resto de las provincias, un tratamiento distinto en el resto de las provincias a la problemática de la escasez de recurso humano profesional, porque desde ya es un fenómeno nacional y te diría mundial, pero bueno, hay abordajes y la provincia de Jujuy lamentablemente está muy atrasada en esa temática. Y bueno, estuvimos compartiendo con esos trabajadores y trabajadoras una agenda en común, la construcción de una agenda en común que parte de defender la salud como un derecho humano universal, como un deber intransferible de los gobiernos, y bueno, cómo nos vamos a organizar frente a una realidad que aparece o que se presenta como muy adversa, ¿no? El triunfo del presidente Milei y su gestión de gobierno en las últimas elecciones, y todo lo que ha trascendido, que son los requerimientos de quienes están sosteniendo las reservas de dólares en el país, que no es nada más ni nada menos que el Fondo Monetario Internacional a través del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, le han marcado una agenda al presidente Milei que tiene que ver con el avance en las reformas estructurales, como la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional, que todavía no hay un proyecto definido por parte del oficialismo nacional, pero que seguramente, bueno, va a requerir de mucha discusión y de mucha organización de los y las trabajadoras en general, y particularmente de los trabajadores del equipo de salud, para defender los derechos que supimos conquistar y para detener esos avances neoliberales que lo atacan permanentemente y que lo vivimos, ¿no?, en lo que está pasando con la salud pública a nivel nacional, con lo que está pasando en el Garrahan, con lo que continúa pasando en el ex ministerio, en el Ministerio de Salud, en todo lo que tiene que ver con la política que lleva adelante el gobierno nacional. Y así que ahí estuvimos, fue una reunión muy productiva, nos pudimos reconocer en el resto de los trabajadores de las otras provincias, y también fue muy positiva porque en esa oportunidad también APUAP pudo firmar un convenio para integrar lo que es el FOLADUS, que es el Foro Latinoamericano en Defensa del Derecho Universal a la Salud. Que bueno, a partir de la firma de ese convenio estamos hoy integrando ese foro, al igual que integramos el foro provincial. ¿Se sabe de cuánto va a ser el bono? ¿Cuántas cuotas? Porque el otro día hablamos con Mercedes Sosa y nos decía de forma informal que ella había escuchado que podía ser un 30% mayor que el del año pasado, que fue para los que cobraban menos de 1.400.000, 200.000 pesos, con lo cual podría ser de 260.000 pesos. ¿Tienen la misma información? No han expresado en nuestro caso la decisión de cuál va a ser el monto, tampoco dieron ningún indicio, ¿no? Nosotros tenemos una posición muy firme en relación a los bonos, ¿no? Entendemos que lo que necesitamos son recomposiciones reales del salario. El bono puede paliar alguna situación concreta, pero nosotros necesitamos que se impacte en el salario. Nosotros no somos somos reacios a los bonos, después los ejecutivos los aplican, pero nosotros necesitamos recomposiciones reales en el salario, que queden en el salario de los trabajadores y trabajadoras, para que podamos, repito, en un proceso revertir la situación. El bono puede paliar una situación muy particular de fin de año o a la mitad del año, como suelen darlo los ejecutivos, pero la verdad nosotros preferiríamos que ese monto que se pueda discutir en un bono quede incorporado en el salario para que realmente tenga un impacto en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, y podamos desandar otro camino, ¿no? Que bueno, entendemos tiene que ser un camino distinto al que se ha desandado y se ha transitado hasta el momento, ¿no? Un ejecutivo que no respeta la mesa paritaria, que convoca con las circulares publicadas o con los trascendidos ya escuchados en la mayoría de los medios, por lo tanto son reuniones informativas, no hay posibilidad de búsqueda de consenso y de construir
a través de una mirada objetiva de cuál es la situación real en el sector, bueno, poder construir herramientas que nos permitan revertir la situación de crisis. Creemos que eso hay que cambiarlo, que creo que es un poco también lo que la gente ha rechazado en la última contienda electoral, ¿no? Hay un enojo muy marcado de la gente, ha marcado con su voto, ha dado un mensaje muy claro de que la situación en la provincia debe cambiar, y creo que esto es uno de los aspectos de eso, ¿no? Bien, ¿se decidió mantener el estado de alerta, la asamblea permanente, hasta una próxima reunión después del cuarto intermedio, Nicolás? Sí, atento a que, bueno, estamos esperando ser nuevamente recibidos. En el transcurso de estos días tenemos que estar teniendo una nueva audiencia con el Ejecutivo Provincial, por lo cual, bueno, esperamos poder tener la oportunidad de discutir cuál va a ser la política salarial para el mes de noviembre. Uh-huh. Entendemos hay fondos suficientes en el Ejecutivo Provincial para elaborar una propuesta superadora. El Ejecutivo Provincial ya ha superado el $1.000.000.000 en materia de coparticipación ampliamente. Es muy probable, por los números que se manejan, que logre cumplir con el presupuesto 2025. Por lo tanto, bueno, dinero hay en la provincia, lo suficiente como para poder, repito, dar o construir una propuesta superadora que nos permita comenzar a desandar un camino distinto en la provincia, el camino del diálogo, de la construcción de consenso y de la respuesta de las problemáticas que nos aquejan. En eso estamos, y por eso también se pasó un cuarto intermedio, digamos, hasta concretar una nueva audiencia con el Ejecutivo y poder transmitir a la Asamblea cuál es la propuesta del Ejecutivo Provincial para el mes de noviembre. Ese es el motivo por el cual se pasó un cuarto intermedio. Buenísimo, nosotros mostrando vamos a estar... también, sí. Perdón, Carla, mostrando también la voluntad de diálogo que nunca abandonó el sindicato, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos en los últimos 2 o 3 meses en medida de fuerza porque hubo un cierre del diálogo por parte del Ejecutivo Provincial, que, repito, se negó a contestar los 5 pedidos de audiencia que hicimos a Hacienda, que se contestó la semana pasada y que nos pudimos reunir, pero todavía está pendiente los pedidos de audiencia con el gobernador, que tenemos 8 pedidos de audiencia presentados, y hasta el día de hoy no obtuvimos respuesta de ninguno de ellos, ni siquiera por cortesía o por educación. Bien, nosotros vamos a estar atentos a todas las novedades, vamos a estar también con los micrófonos y las puertas de la radio para también comunicar, ¿no? Porque del otro lado hay muchas personas que están atentas a las medidas, a cómo va avanzando justamente el diálogo con los distintos gremios, pero APOAP sobre todo, que entendemos vienen de un año bastante movido, con los ánimos ahí, como bien lo decíamos, en una asamblea permanente, pero en un estado de alerta constante, que esto también de alguna u otra manera impacta, ¿no?, a la sociedad en general. Sí, claramente. Nosotros esperamos poder retomar el camino del diálogo, poder sentarnos en una mesa paritaria real que pueda construir consensos, que podamos analizar la situación de crisis por la que estamos atravesando, que podamos analizar los números reales de la provincia, cuáles son sus prioridades y cuáles son sus decisiones políticas finales, y bueno, podamos encontrar una propuesta superadora, podamos retomar el camino del diálogo y la búsqueda de consenso para bueno, revertir la situación, que es lo de fondo lo que nos preocupa, ¿no? Si esto no se aborda correctamente, pasaremos de una situación de crisis a una situación de emergencia, y es lo que nosotros pretendemos evitar para poder garantizar la atención oportuna y de calidad de la población, y garantizar también a través de nuestro trabajo los derechos que debe garantizar el Estado. Bien. Nosotros vamos a estar atentos a la próxima comunicación. Nicolás, te mandamos un abrazo enorme y será hasta la próxima. Un abrazo para ustedes, gracias por la comunicación y que tengan una buena jornada. Igualmente. Ahí dialogábamos con el licenciado Nicolás Fernández, secretario general de APOAP, adentrándonos en uno de los temas de etapa del día de hoy, justamente, que para APOAP la oferta salarial es insuficiente. La Asamblea de Profesionales pasó un cuarto intermedio, esperan una nueva reunión, manteniendo justamente esto, ¿no?, del estado de alerta, y también la Asamblea Permanente ante cualquier eventualidad. Y otro detalle, ¿no?, haciendo un balance de lo que fue la reunión del